Bueno, estamos en un tiempo de Techuvá, tiempo de retornar, tiempo de arrepentimiento, tiempo de hacer elecciones personales para nuestra vida. Y que eso a la final, o sea, es global, porque lo que tú haces individualmente está afectando tu familia, tu sociedad, tu entorno y el mundo entero. Amén. Entonces, ustedes han estado viendo los video lives donde estamos con el padre y la madre y la hija adoptiva. Injertada. Y bueno, nos hemos disfrutado en todo este tiempo. Y el anhelo es eso, a que nos miremos, nos analicemos. Y que, como yo les digo, de aquella artista que hizo tantas cosas en ese video, usted se pueda quitar ese maquillaje, esas máscaras, y se pueda ver a sí mismo, a sí misma, y decir, oye, yo como que esto lo tengo que cambiar. Esto me perjudica, pero también está perjudicando a mi familia. Esto me perjudica y perjudico a otros que a veces quieren hacer parte de mí, pero que con todas esas caretas termino haciendo daño. ¿Yes? Ya la cambié. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de mi vida. En cuanto al propósito, dice, el verdadero propósito o el verdadero éxito no consiste en aquello que tú realizas, consiste en hacer aquello que Hashem te dijo que hicieras. Amén, en eso consiste. Por eso vamos cerrando en nuestra adolescencia y madurez, y el problema es que a veces llegamos a maduros y todavía seguimos con los mismos problemas, porque no aprendemos. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase que quieres ser cuando seas grande? Yo la escuché muchas veces, pero no crecí. Pero la escuchamos, ¿cierto? Y uno de niña dice, ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto, yo quiero... Y dice bombero, y dice cuántas cosas. Y si contamos con la bendición, nuestros hijos nos ven y dicen, yo quiero ser como mi mamá, como mi papá, yo quiero predicar, quiero cantar, quiero hacer. Amén. Entonces, como padres, vamos llevando a nuestra familia, a nuestros hijos, así como nos guiaron a nosotros en un momento, vamos también empujando para que ellos en su caminar puedan también irse orientando y puedan ir encontrando su propósito. El problema es que en muchas ocasiones ni usted mismo sabe su propósito. Entonces ahí nos convertimos en guías de ciegos. ¿Sí o no? No saben para dónde van y resulta que el adulto tampoco lo sabe. Entonces aquí el problema radica en que si el adulto no sabe para dónde va, no puede ayudar a los que están a su alrededor. Si has sido llamado a estar delante de la presencia del Eterno, también tienes que adquirir una madurez y a su vez encontrar tu propósito. Porque muchos dicen, mi propósito es venir a cantar. Mi propósito es tocar la guitarra, tocar el piano. Esa es una actividad entregada en adoración para el Eterno. Que el Eterno lo va a usar para acercarte al cumplimiento de tu propósito. Amén. Y así mismo empezamos, si se quiere llevar a una persona a que tome una carrera universitaria, pero encontramos que después de que están en el tercer semestre dice, eso no es lo que yo quiero. Y se perdió la plática. Y se perdió el tiempo. Y otra vez arrancar de cero. Y la situación es que se está tanto en esto que la persona se confunde más y más cada vez y no encuentra lo que desea realizar con su vida.
Dice el Eterno en su palabra que Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en ti. Amén. Entonces ahí le voy a empezar a ir hablando algo de mi vida. Y es que yo a los 23 años, un día me enamoré locamente. ¡Wow! Entonces andaba con el propósito de que sea un chico guapo. Porque cuando andamos así, vemos es con los ojos naturales. Y sin el Señor, peor. Y de esa relación nació mi hijo mayor, David Alejandro Jaramillo. Pero después de vivir 2 años con esa persona hizo como hizo ahorita el padre, me mandó al Polo Norte. Una situación muy, muy terrible de infidelidad y de uno ver, muy dolorosa en mi vida. Y desde ahí, desde ese momento, o sea, puedo decir que el Eterno empezó a enlazarme con sus lazos de amor. Resulta que yo en mi dolor, en ese momento, yo levanté mis ojos hacia el cielo y dije, Padre, si tú existes, sácame de aquí. Y literalmente yo quería ver una mano grandota que descendiera y me levantara y me sacara de ese lugar, de esa situación. Pero ¿por qué me sucedió eso? Porque hoy entiendo que en esa temporada de mi vida, vivía mi vida sin un propósito claro. Andaba en el propósito humano, en el propósito que toda persona puede tener a esa edad. Y el problema es que en muchas ocasiones nosotros queremos, las mujeres estamos con ese amor platónico, idealista, viendo novelas tal vez, y esperando a que nos suceda como a Mariana del Barrio. O que nos pase la del Príncipe Azul y nos ponemos a besar muchos sapos y ninguno se convierte. ¿Sí o no? Entonces hacemos una mezcla de tantas cosas, de lo que quiero, de lo que deseo, de lo que espero y no tengo. Y entonces se te va yendo tu vida por ahí. Y se te va y en un momento se te fue. ¿Y consecuencias? Un hijo sin padre, una obligación, una responsabilidad, porque aunque lo ames, tienes una responsabilidad de criar, de sustentar. Amén. Y si son los hombres, cuando andan sin el propósito, andan es de vacilar. ¿Se puede decir vacilar? Vacilar. Entonces andan en las nubes. Hombre sin propósito quiere novia solamente para vacilar. Hombre con propósito en este tiempo quiere una mujer con proyección a matrimonio. Porque ya sabemos que no es para jugar, ni para ensayar. Vamos a ensayar a la mamá y al papá y si me gusta me quedo. No, ya eso no funciona así. Al menos a los que estamos caminando con el Mashiach de su mano, a nosotros no nos funciona así. A los del mundo les funciona. Los del mundo son marinovios, pero acá no. Para eso el Eterno envió a su Hijo amado, a quien el madero derramara su sangre para redimirnos y devolvernos la dignidad a hombres y a mujeres, porque esto no solamente le pasa a las mujeres, hay hombres también que son engañados, tocados, dejados, abandonados, burlados. Eso también sucede, hoy en día es parejo. Novio sin propósito no desea hacerte la esposa, desea solamente que seas un pasatiempo. Y amadas, si aquí todavía están solteras y están esperando ese príncipe, pero un verdadero príncipe, hay que esperar, porque ahí viene más ratico el resto de mi historia. Quedará en continuará.
entonces nos quedamos siempre en esa búsqueda de realizar los sueños. Algunas metas se convierten a veces en cargas pesadas, y al final del tiempo descubrimos que todo eso que hicimos no trajo ningún beneficio. Y empezamos a preguntarnos: ¿quién soy? ¿Les ha pasado? ¿En qué me convertí cuando hice algo terrible? ¿Cuál es mi propósito? Y empezamos con ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón, y no nos deja. Yo se lo decía al Eterno: y entonces, ¿yo para qué nací? Miren, y les comento algo que me pasó de mi niñez. Y aún cuando conocí a la madre, ella lo detectó inmediatamente y oró por mí. Y no lo ha hecho solamente una vez, sino que lo ha hecho varias veces, porque eso se anida tanto que a veces tú no lo sueltas. Mira, o sea, yo misma no lo soltaba. ¿Y qué es? Mi mamá, cuando nací, ella un día me dijo: yo no pensaba tenerte. O sea, no pensaba tener otro embarazo. Porque en el embarazo de mi hermano, a ella le fue muy mal en el parto, casi se muere. Y entonces ella se cuidaba para no quedar embarazada, pero me colé yo. Y yo dije: mi mamá no me tenía en su corazón, pero el Padre sí me tenía en su mente y en su corazón, que yo tenía que nacer para este tiempo. Amén. Pero hoy lo puedo decir: en ese tiempo, no. Cuando yo escuché eso, yo sentí fue rechazo. ¿Te acuerdas, madre? Ella, cuando me conoció y tuvo la oportunidad ya de ministrarme, ella ministró acerca del rechazo. Entonces, miren, vengo con un lacito, que luego vengo y tengo esta experiencia que también hace su aporte a esa relación, a mi vida, para que yo tuviera esa clase de comportamiento, esa falencia en mí, en mi vida. Entonces, ahora que estoy en el Eterno, voy entendiendo tantas cosas. Descubrimos que desde el principio Él depositó en nuestra vida, dice que su imagen y su propósito. ¿Así es? ¿Estamos? Déjenme, yo me ubico aquí. Y entonces, hoy estudiando la palabra, me encontraba con una palabra que se dice en hebreo, yatzar. Y dice que ese yatzar significa que fue formado, creado, fue el alfarero que hizo una vasija. Eso somos usted y yo, en manos del Eterno. Él nos ha creado, creación suya. Pero también dice que Él colocó su imagen. Pero si usted busca, antes de seguir a lo de la imagen, si usted busca Salmo 139, vamos a leerlo porque es hermoso. Ese yatzar está hablando de aquel que forja, que forma, que hace, que labra en usted y en mí. Llegó ahí. Dice: porque tú creaste mis entrañas, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque soy hecho sorprendente, maravillosamente. Tus obras son maravillas. Mi alma sabe todo esto muy bien. Mis huesos no estaban escondidos de ti cuando estaba siendo hecho en secreto, entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos podían verme como un embrión, pero en tu libro todos mis días ya estaban escritos. Mis días habían sido formados antes que ninguno de ellos existiera. Amén. Entonces, ese yatzar está hablando de ese ser creado, de usted, de mí, que en el vientre Él nos entretejió, Él nos formó ahí, Él nos conoció, aún desde antes de que nosotros llegásemos a esta tierra. Ahí Él ya estaba haciendo su obra. Pero luego nos encontramos en Génesis
1:27, y creó Yuhei Bajei al hombre a su imagen, a imagen de Yuhei Bajei lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí la palabra que se utiliza para imagen dice es teselén en hebreo. Teselén, literalmente una sombra o representación del original. ¿Y quién es el original? Pues Elohim. ¿Quién es el original? El gran poderoso que llenó al hombre con una representación de él mismo. En el pensamiento hebreo no se centra en la apariencia, sino en la función. Por eso no estamos diciendo es que entonces Yuhei Bajei o Hashem, Elohim, tiene cabello negro, o es mono, o es ojizarco, o es ojinegro. Y todas estas representaciones que ya sabemos quién se las ha utilizado para llevarnos y presentarnos a un Yeshua afeminado, mono, estilizado, a enseñarnos que allá en el trono hay un viejito de cabello blanco. Pero dice que Elohim puso en el hombre la sombra y la representación de su propia función. ¿Y cuál es la función? Un ser con propósito, un ser con pensamiento, un ser con objetivos claros. Y Él los ha depositado en usted y en mí. Por eso es necesario poder rescatar a aquellos que en un momento andan ahí en la confusión. Porque el mundo trata de confundirnos, pero si usted se afirma en el Eterno, podrá también vislumbrar lo que Él tiene para tu vida. Entonces ya no estarás pensando, ¿yo para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? Tu propósito es alabarle. Tu propósito es servirle. Tu propósito es amarlo. Entonces no te compliques. ¿Para qué sirvo? Nosotros mismos nos ponemos la arandela. Las arandelas nos sirven para servir a otros. Si es doctor, ponga al servicio su conocimiento y sane entonces a aquellos que lo necesitan. Si sabes cantar, ponga al servicio y cántele y adórale. Y enséñele al mundo que hay otras maneras de exaltar, de tener alegría, gozo, sin necesidad de andar con las canciones que ya sabemos. Amén. Entonces, esto quiere decir que este Salem es la cualidad divina del Creador que todos poseemos. Es el gen divino de Elohim en tu vida y en la mía. Está dentro de nosotros. Pero como nacemos en esa cáscara, ahí en vasijas de barro, en un tesoro muy escondido, tenemos que empezar a trabajar para que Él pueda salir y fluir con libertad. Y esa es la tarea que hablaba ayer la madre, el padre: procesos y sufrimiento, procesos y sufrimiento. ¿Qué me llevó a mí a los pies de Yeshua? Sufrimiento y proceso. No cabía en mi cabeza lo que había visto, no cabía en mi cabeza quedarme con un hijo, porque no era lo que yo quería. Yo quería criar a mi hijo en un hogar. Y entonces ahí llego a la congregación donde hoy estoy, donde estoy juntamente con mi esposo, pastoreando, 18 años de casada, 17 años de servicio al Eterno. Amén. Pero ¿saben cómo llegué? Flaca, ojerosa y sin ilusiones a la congregación. Un proceso terrible, doloroso. En ese yazar, mi inicio, no había sino María Isabel. En ese yazar, pero también con ese tetzelén, con ese gen del Eterno dentro de mí, latiendo para salir, latiendo para que le abriera campo. Y tocó pasar por el proceso doloroso. Amén. Entonces, hoy cuando veo al sujeto en cuestión, digo, gracias, porque si no, había seguido ese camino. Perdone y vuelva ahí. Perdone y vuelva ahí. Eso no era lo que yo quería. Yo quería, vayan escuchando, yo un día le dije al Eterno: yo quiero un hombre que me valore,
Yo lo dije. En lo muy íntimo. No lo grité. En mi pensamiento de ahí le dije, Padre, yo quiero un hombre que me valore. Convierte al papá de mi hijo. Conviértelo. Duro. Hasta que la persona que me ayudó en este caminar a llegar a los pies del Eterno me dijo, estás orando mal. Pídele que se haga su voluntad y no la tuya. Porque si Él te quiere quitar ese hombre, ¿para qué lo quieres tener ahí? Pero como estaba bisoña, vendada. Pero no, ese día lo que vi, me cayó la venda. Sí, yo dije, aquí, conmigo no. Entonces mira, el Eterno empezó ahí el lugar que llegué y literalmente así me dijo el pastor Edison de Arco en ese tiempo, que era el pastor de la congregación. Me dijo, estás flaca, ojerosa y sin ilusiones, porque yo me senté a hablar con él. Él escuchó mi dolor, él escuchó como yo me sentía. Y luego se me reía y me decía esa parte de esa canción, flaca, ojerosa y sin ilusiones, porque esos 8 días me dejó así. Si lo poquito que comía, como que eso no me alimentaba. Entonces, después, ¿qué pasó? Que ahí en ese lugar estaba mi esposo, Wilman Escobar. Pero a mí no me gustaba. Y yo sé también que ni él era el tipo de mujer, de hombre para mí, ni yo era el tipo de mujer para él, porque lo que conocí era que le gustaban así estilizadas, altas y pelilacias. Totalmente lo contrario, bajita, gordita, indiecita. Totalmente, ¿sí o no? Y si me preguntan a mí qué tipo de hombre, no, yo quería un mono guisarco, con buena billetera. Bueno. Entonces ese Tselem es una chispa del Creador dentro de nosotros, que una vez activada en nuestro interior nos permite conectarnos, tener comunión con Él. Y yo entendí que eso fue lo que me pasó. Allí empezó a fluir esa comunión. En medio del dolor, ustedes miran, yo como ayunaba. Yo me pegaba unos ayunos. Pero era ese clamor que quitara ese dolor que había. Ese dolor tan tremendo de cuando una persona se siente burlada, dejada, dañada en su dignidad. Porque fue fuerte, no les cuento porque me ponen a llorar. Pero no, yo quiero contarles mi alegría, mi gozo. Entonces, por esta razón, cuando tenemos ese Tselem, es que podemos soñar, creamos, direccionamos nuestra vida en esa búsqueda a una realización con propósito. Pero también encontramos una palabrita, dice el Yetzer. Y ese Yetzer también está funcionando en nuestra vida. Y es el Yetzer en Yeshua. Nos habla de ser un ser procesado mental, emocionalmente, espiritualmente. Les estoy contando mi testimonio y vamos viendo que vamos encontrando esto que el Eterno va haciendo. Porque saben, yo empecé en ese lugar un tiempo de adoración, de entrega, de servicio. Al principio yo miré para allá y dije, tan chévere estar allá, ¿dónde estaban los cantores? Pero tenía voz de tarro. En ese inicio no me fue muy bien, porque aquellos jóvenes que estaban en ese tiempo, pues, eran muy buenos. Y entonces, como dije, yo no le daba ni a los tobillos. Pero con esfuerzo fui logrando. 2
ahora soy mejor que antes. Ya sabe. Yo sé que lo que hago glorifica al Eterno. No sé cómo lo hago, pero que sale, sale. Porque sale del corazón el anhelo de servirle. Y ese proceso que Él empieza a hacer en nuestra vida, lo hace a través de Yeshua. Ese Yetzer, que significa ahora que está siendo moldeado, está siendo ahí, en el Creador, está siendo formado y moldeado. Y entonces esa parte inicial donde estabas en el Yazar, que eras tú así nomasito, naturalito, Él empieza a moldearlo. Él empieza a quitar. Él empieza a podar, a quitar aquellas cosas que no sirven. Y como tú estás así, en ese quebrantamiento, usted dice, quíteme todo lo que quiera. Sí, en ese dolor, decimos, quítalo, desprende, yo suelto, yo entrego. ¿Es así o no? Cuando somos tocados, cuando sentimos su presencia, lo que queremos es adorarle, lo que queremos es exaltarle, lo que queremos es servirle. Y eso pasó en mi vida. Empecé en ese amor a servirle, en esa búsqueda, y ahí estaba aquel que es mi esposo hoy, ahí estaba, pero ni fu ni fa, usted por allá y yo por acá, porque en ese amor que me dio, pues yo cambié totalmente mi vestimenta y me fui al otro extremo. Cogí y me puse vestidos así como bien largo, pero, o sea, no tenían gracia. De verdadcita, no tenían nada de gracia. Entonces él cuando me veía, porque empecé a trabajar en el colegio que tenía la misma congregación, él era profesor, y yo empecé a dar unas clases, luego terminé de secretaria, y entonces él me decía, entonces, ¿qué es la tercera edad? Y yo me enfurecía. Ese era el trato que él me daba. No podíamos compartir un mismo espacio con las demás personas porque él siempre decía cosas que me ofendían. Yo me sentía ofendida cada vez que me decía la tercera edad. O sea, no era ninguna perita en dulce como dicen por ahí. Entonces, Efesios 2, 4, 6 y el 10 dice, los voy a leer para que nos rinda. Pero Yuhei Bajei es tan rico en misericordia y nos ama con su amor tan intenso que Él nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que han sido salvos. Esto es, Yuhei Bajei nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con Él en el cielo. El 10 dice, somos hechura de Yuhei Bajei, creados en unión con el Mashiach, Yeshua, para una vida de buenas obras de antemano, preparada por Yuhei Bajei, para que así hiciéramos. Amén. Yeshua tomándonos de su mano para una vida diferente, para el cumplimiento de un propósito. Eso lo hace Él ahí en el madero. Eso lo hace cuando Él derrama su sangre por tu vida, por la mía y por todo aquel que lo reciba y crea que Él es y que en Él tiene nuevamente la oportunidad de corregir su vida. Entonces, Él nos ayuda a ese cumplimiento de ese propósito. Entonces, ese Yatzar que habla de proceso, habla de alinearnos en nuestro pensamiento. Yetzer habla de alinearnos en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde hemos sido retorcidos, es donde hemos sido, perdón, madre, en el pensamiento, cuando somos alineados, porque venimos de esa cultura de error, esa cultura babilónica. Por eso Él tiene que empezar a trabajar procesos de limpieza, procesos de moldear, procesos de insertar su palabra en nuestra mente. Alineamientos que cambian nuestra manera de pensar, que cambiarán entonces nuestro entorno, que cambiarán entonces
nuestra cosmovisión de lo que estamos viendo, de lo que vivenciamos con aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces ya no importan las circunstancias, sino que decimos, ¿me duele? No importa, yo sigo. Amén. Entonces, aquí viene. Aquel amado, que dije que no era ninguna perita en dulce, yo tampoco. Resulta que en la congregación, después de varios años, llegó un hombre evangelista americano. Hablaba español enredado, pero lo hablaba. Y él estuvo en 8 días, estuvimos de campaña. Y en uno de esos días de campaña, en ese entonces mi esposo estaba en la universidad. Y él cada 15 días le tocaba presentarse a un lugar, porque era semipresencial. Y precisamente al otro día él tenía clases, pero había dejado los libros y el maletín con las cosas que necesitaba para el otro día. Habían cerrado las oficinas del colegio con llave. Y entonces cuando él llega, ya estaba pues el movimiento de la gente toda contenta por todo lo que estaba pasando, y la campaña, y los jóvenes, y la música, y él espera que abrieran esa oficina, que llegara el hermano de ese tiempo que tenía las llaves, y resulta que el hermanito no llegó. Antes de eso, yo estoy hablando con la persona, con el evangelista, y resulta que ahí en la congregación había gente que decía: pero usted ya que tuvo marido, usted ya no puede volver a casarse. Usted ya se tiene que quedar así, con su hijo. Y bueno, aunque no era mi afán, pero pues esa sí era una de las preguntas que yo decía: ¿qué tan bueno? El otro sí está haciendo de la suya y yo sí me tengo que quedar sola. Imagínate. En todo caso, yo me acerqué al evangelista y le dije que yo le quería hacer una pregunta. Y yo le dije que si yo ya por haber tenido un hijo y haber tenido una pareja, que si yo ya no tenía oportunidad de rehacer mi vida. Y él me dijo: oh, María Isabel, vamos a orar. En su lengua enredada, y me dijo: y el Señor será quien te diga. Y resulta que él oró por mí, por esa conversación que tuvimos ahí. Y literalmente yo sentí que unos brazos me acunaron así. Y sentí como si me pusieran una frazada encima. Y vino una voz que dijo: hay un varón de Dios, o un varón, como lo dijo él, que te va a amar, te va a respetar y te va a valorar. Yo dije en ese tiempo: Dios me habló. El problema fue el siguiente, que en ese momento él me dijo: ven María Isabel, muchas personas de este lugar, porque esa congregación era grandísima, tenía más o menos unos 500 miembros en ese tiempo. Entonces dijo: muchas mujeres como tú están en este lugar así. Tienes que dar el testimonio. Y yo decía: ay, no, van a decir que yo estoy necesitada, urgida de hombre. No, ¿verdad? Yo decía: no. Y en ese tiempo ya habían pasado 2 años, 2 años y medio, y ya estaba sirviendo en el ministerio de la alabanza. Y los de alabanza nos sentábamos hacia adelante, no nos dejaban irnos hacia atrás, sino que entonces cuando yo veo a aquel hombre que me decía: ven María Isabel, y yo dije: ay, porque cuando yo miré hacia el fondo, estaba Wilman Escobar allá al fondo, en la última silla, sentado esperando que vinieran a abrir la puerta que nunca abrieron. Entonces ya aquel
se quedó allá sentado y yo decía cuando miraba para allá, ese se va a burlar de mí tras de que me dice la tercera edad. ¿Se imaginan el azar que yo decía cuando lo veía allá? Bueno, yo le dije, ya cuando él me llamó así, ya no, por respeto no puede decir yo no. Entonces yo salí en obediencia y conté lo que les acabé de contar a ustedes, que yo había hecho esa pregunta y que el Señor me había hablado y me había dicho esto. Y entonces la persona, el evangelista dijo, y aquí está el esposo de María Isabel. Yo, bueno, hasta ahí pues me lo aguanto, ¿no? No se sabe, pero bueno. Y yo, de tantos que hay aquí, tiene que haber uno para mí. Entonces hizo la administración y ustedes vieron casi media congregación se levantó. Qué administración tan hermosa. Y yo vi ese día que aquel no se iba y entonces yo como que cuando hay un evangelista, una persona, uno quiere estar cerca, hablar con ella. Entonces yo estaba así, hablándole y en un momento yo me quité y se acercó el que hoy es mi esposo y le contó que cuando él estaba orando, que cuando yo estaba hablando y que luego en la oración que él sentía como ese deseo de pararse y venir hacia adelante y que él dijo, ¿qué me pasa? Y se prendió de la silla. Dijo, es claro, él vino a contarle lo que él sentía y en eso vengo otra vez yo así porque había un cuarto así como está esta puerta donde se guardaban los instrumentos. Me dice, ven María Isabel, este es tu esposo. Ay, yo me pegué una enojada. Porque en ese tiempo mi amado pues tenía un pie adentro y el otro afuera de la congregación. Yo diría 30% en la congregación y 70% en el mundo. Yo tenía como 5 novias. Y como él era así, yo lo primero que dije fui grosera. Porque yo dije, para que a usted le salga lo que me dijo ahora el Señor, entonces usted me va a poner al primer crispeto que aparece. Crispeto quiere decir eso, que un día sí y otro día no. ¿Ya? Con el Eterno. Y entonces yo me fui muy enojada, tanto que eso llegó a oídos del pastor de la congregación. Y al otro día, como seguía la campaña, me llamó muy temprano y me dijo, bueno, María Isabel, yo quiero que me cuentes qué fue lo que pasó. Y yo le conté lo de la pregunta, lo que me había dicho el Señor, la respuesta que había recibido, y le conté que el Señor, muy atrevido, me había dicho que ese iba a ser mi esposo. Y que por eso yo me había enojado. No sé la verdad hasta el día de hoy qué le dijo el evangelista al pastor. Lo que sí sé es que el pastor Edinson de Arco en ese tiempo me dijo, ¿tú estás convencida que el Señor te habló? Y yo le dije sí. Y me dijo entonces en ese tiempo, entonces camina por fe. Me dijo, yo no te estoy diciendo que es que te tienes que mover o que te tienes que casar con él. Me dijo, te estoy diciendo que des los pasos naturales, que camines por fe y el Eterno, si esa palabra la recibiste, Él arregla en el camino todo. Bueno, me desarmó, entonces ya no estaba yo así, sino que al menos hola. Y el otro también con su pena porque pues todo lo que había pasado, pero resulta que siguió campaña en que cantaba, en que bajaba, en que danzaba. Y yo volteaba a mirar para atrás y allá atrás estaba mi esposo en esa semana, también recibiendo. Estaba recibiendo. Y tanto fue así que el último día, oigan bien esto, el último día de la administración, el evangelista ministró a parejas. Y entonces que aquellos que estaban como novios, matrimonios, cójanse de la mano. Y yo estaba ahí adelante y yo me voy quitando de aquí porque aquí yo no tengo nada. Él me dice, ve y búscalo. Y yo, más bien me voy a quitar de aquí. Y yo me fui para el cuarto de alabanza, de donde se guardaban los instrumentos. Y ahí encontré a mi esposo con las manos arriba. Y que él estaba en ese momento, yo les cuento lo que él luego me dijo, ¿no? Me dijo, yo estaba diciéndole al Eterno
que si usted era la mujer para mí, que usted entrara por esa puerta. Tremendo. Él hace como quiere. Y cuando usted es obediente, aún más, Él se glorifica. No ha sido fácil, porque perita en dulce yo también. Pero cuando le creemos al Eterno, Él puede hacer cosas grandes. Él puede transformar las vidas. Porque, ¿saben? Él me dijo que me iba a dar un siervo suyo, un varón, que me iba a amar, me iba a respetar y me iba a valorar. Y en el camino, cuando yo no veía eso, yo me postraba de rodillas y le decía: Señor, es que tú me lo dijiste, tú me lo prometiste. Y lo reclamaba. Y el primer año de matrimonio, el segundo año, uy, no son fáciles. Porque mira, después de esa palabra y de ese hecho, empezamos a ser amigos y fuimos amigos 2 meses. En que nos hablábamos y como trabajamos juntos, estábamos ahí en ese contacto, ya no nos tirábamos con palabras, con frases. Yo dejé de ponerme los vestidos de la tercera. Y empezamos a caminar juntos en esa promesa. Y a los 2 meses, como se dice, bueno, iniciemos una relación. Y a los 9 meses estábamos de matrimonio, programando. Y me casé. Y yo les digo hoy, aquellas que aún no tienen una pareja y están esperando, o si se han quedado con un hijo, o sea, aférrense al Eterno y ante todo la dignidad como mujer. Cuando tú te guardas, entonces el Eterno puede hacer grandes cosas. Cuando tú pones en primer lugar sus preceptos y en primer lugar esa consagración, entonces Él puede hacer. Porque, ¿sabes? Un día el pastor me llamó y me dijo: bueno, ustedes ya se noviaron. Uno le contaba todo a él y él me dijo: te voy a dar un consejo. Como ya tú eres una mujer que viene con un niño, me dijo: tienes que tener mucho cuidado. Porque ya también sabíamos el trasfondo de cómo venía mi esposo, que le gustaban bastante las mujeres, como todo hombre, hasta que llegara que es. Entonces, él me dijo: tienes que cuidarte, si quieres casarte, ni se te ocurra, ya saben qué, ceder. Y de verdad, con ese consejo y también con el temor del Eterno, porque en mi corazón estaba: yo no quiero volver a vivir lo que ya viví, no quiero. Y pensar, quedarme de pronto con un hijo más y ya sean 2 y de otro papá, no. Entonces eso hacía que hubiera firmeza en mi vida, firmeza en mi caminar. Tanto así que un día, faltando 8 días para casarnos, tuvimos una media discordia. Yo le dije: ya no me caso con usted, porque es que tenía un miedo. Me daba pavor fracasar nuevamente. Y entonces yo le dije: ya no me caso con usted. Ya habían entregado tarjetas, ya estaban cosas listas. Y yo me casaba para un 18 de diciembre y yo le dejé de hablar. Y yo dije, yo me arrodillé y dije: prefiero pasar la vergüenza de no casarme, no la vergüenza de que más adelante yo me quede, no sé, los temores de las vivencias, que es con lo que le ha tocado luchar a él conmigo, pagar los platos de otro. No es fácil, amados, no es fácil. Pero cuando queremos, cuando amamos y vamos de la mano del Eterno, podemos hacer muchas cosas, cambiar rotundamente ese destino desastroso que quiso hacer el Abadón en contra de nosotros. Ese antidiseño. Amén. Por eso en este Techuvá dice: rectifica, vuelve, retorna a tu camino. Y eso hice en mi vida. Entonces yo dije: si antes no esperé, ahora voy a esperar hasta yo no estar segura, ¿no? Y obedecí. Y pasaron 8 días, ya todo se había quedado en paz. Y él me había dejado una carta, hacía como 8 días dentro de la Biblia, yo nunca la vi.
Hasta que un día me dijo, usted no me va a perdonar. Yo le dije, ya te perdoné, pero pues yo con usted no me caso. Y la verdad, pues le voy a decir, tampoco era que yo sintiera que estaba pues enamorada y ya tirada. Estábamos, o sea, había un interés, había un amor, pero no era tan fuerte porque yo solté en ese momento. Pero cuando él me dijo, perdóname, que esto y que el otro, y empezó otra vez, a mí me gusta mucho el chontaduro. ¿Lo conocen acá, el chontaduro? Es una fruta amarillita. Entonces él iba a la oficina y me dejaba los chontaduros, me dejaba la chocolatina. Hasta que un día volvió y dije, listo, pues sí me caso. Y el 31 de diciembre de ese mismo mes, todo se dio. Lo que ya habíamos dicho que no, la gente poniéndole entonces nuevamente a las tarjetas otra fecha, ahí encimita. Bueno, todos se unieron, la familia, los conocidos, todos se unieron y hubo francachela y comilona. Y luna de miel. Eso es lo que hace el Eterno cuando usted permite que Él sea quien guíe su vida. Cuando usted permite que su propósito se dé en usted. No importa las circunstancias, no importa cuántas veces hayamos fracasado, pero si usted cree en un momento que usted puede direccionar su vida de la mano con Él, hágalo. Porque yo soy un testimonio vivo de lo que Él ha hecho. Entonces, hoy en día, tengo una familia hermosa. Crió a mi hijo desde los 5 años. Lo tiene él. O sea, cuando tuve la ruptura tenía 2 años mi hijo. Y cuando duré 3 años sola, 2 años y medio, luego me caso con él. Y a los 8 años viene mi hijo Juan Camilo. Con él tengo 1 y él tiene 2. Y hemos podido. No es fácil, te lo digo, no es fácil. Aquel que, ay, no, está mintiendo. Porque 2 cabezas para lograr congeniar y caminar no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Entonces hoy tengo un hogar hermoso. Con él vamos para arriba y para abajo. Esta vez no me pudo venir a acompañar acá. Para la próxima. Pero es el deseo. Entonces, ese Yetzer, el Yeshua, hace realidad el propósito con que el Eterno te marcó. Y que en el trajinar de tu diario vivir, de pronto se desvió, pero Él se encarga de volvernos a introducir en el camino. Amén. La perseverancia en nuestro trabajo espiritual, la obediencia a caminar bajo su voluntad, es lo que hace la diferencia entre los ganadores y los perdedores, entre gente con éxito y gente que entonces lo ves luego en la calle nuevamente como nada. Él restituye, Él restaura, Él bendice. Él bendice, porque bueno, yo dije, bueno, yo quiero uno, pero con billetera, bueno, con Él la hemos ido consiguiendo, el Eterno ha ido bendiciendo, entonces todo se va dando. Porque ese es el otro error que a veces se tiene, ¿no? Si no tiene casa, carro y beca, ni te volteo a mirar. Es que como yo lo quiero, como yo les decía, no, mono y zarco, entonces, y me mandaron todo lo contrario. Ah, mono, un rubio. No, mico no. Mono es rubio, una persona de cabello claro. Tremendo, ¿no? Entonces, mira, la perseverancia, para que vamos terminando, la perseverancia en nuestro trabajo espiritual, la obediencia
de caminar bajo su voluntad es lo que hace la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Su infinita misericordia. Mira que por ahí me encontré algo que no de mucho, pero dice que misericordia en hebreo es rajén y útero en hebreo es rején, viene de la misma raíz. Entonces está diciendo que el Eterno en su rején, en su útero, nos ha albergado. Así como cuando estamos las mujeres en embarazo y está ahí formándose ese nuevo ser, ahí recibe alimento, está protegido, ahí está Él con todos los cuidados necesarios para que pueda tener un alumbramiento. Así mismo usted y yo estamos en Él. Estamos en ese útero profético para que se dé en tu vida y en la mía ese alumbramiento, ya no de un nacimiento físico, sino un alumbramiento espiritual, un alumbramiento profético. Amén. Que marcará tu destino, que marcará tus días, que marcará tu generación, que marcará entonces todo lo que hagas, porque estás sellado, porque estás sellado con su gen, con su ADN. Somos cera, semilla que se multiplica. Entonces vale la pena que en nuestro caminar le digamos: Eterno, aquí estoy, yo me someto. Dejar tanta banalidad, que es la que hace que nos perdamos en muchas ocasiones de lo que tenemos ahí al frente y no lo podemos ver porque estamos en otra esfera, y no en la esfera espiritual, sino en la natural y carnal. Entonces no podemos ver lo que el Eterno nos está entregando, porque aún estamos caminando en los rudimentos del mundo. Tenemos que depurar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, aún pedirle al Eterno que ponga colirio rojo en nuestros ojos, que los limpie, para que veamos lo que Él nos quiere mostrar. Pero a veces por andar del otro lado, entonces nos perdemos las bendiciones. Por andar en la desobediencia, podemos tener al príncipe, a la princesa ahí, pero no la vemos, porque estamos esperando lo que exige el mundo. ¿Y que exige el mundo? Que me trinche la cintura para verme 90, 60, 90, revienta. Eso exige el mundo. Eso exige. Porque usted y yo, ni hombres ni mujeres, somos este cascarón. Somos lo que hay por dentro. Somos lo que el Eterno depositó dentro de nosotros. Póngase de pie. Vamos a adorar.